en ti. Eres mi Señor, mi provisión. En la casa de la promesa te alabaré. Esa época yo no me desesperaba. Yo he dicho, oh no, ahora esposo, ¿qué vamos a hacer? Tú eres el proveedor, tienes que sustentar a la casa. No, sino que más al contrario, me puse en su lugar de él y dije, bueno, está triste tal vez o preocupado y no me lo quiere decir, ¿no? Muy irritado llegaba, miraba a ella nomás, de qué hacer, solamente me acercaba, muchas veces lloraba, me acercaba de rodillas al Señor. Y hoy día para nosotros es una alegría compartir este tema. La verdad que hace tiempo atrás me hubiese gustado compartir mucho más, pero ha llegado el tiempo y queremos compartir este tema sobre el estrés financiero. Bueno, para empezar, piensen ustedes ahí, en todos los que estamos presentes, ¿qué es estrés? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando pensamos en estrés? Y hay un chiste por ahí, dice, no, yo no solo estoy con estrés, estoy con 4, dice así, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Sin duda ya están pensando, ¿no? ¿Qué es el estrés? Para ti, esposita, ¿qué es estrés? Una preocupación muy grande, Ajá. que hasta me lleva a la ansiedad tal vez, ¿no? Sí, para ti es una preocupación, para mí puede ser una presión que siento para realizar alguna cosa y me siento, ¿no?, agobiado frente a toda esa situación. Entonces, el estrés es algo que nos puede afectar, ¿no? Nos puede oprimir, nos puede preocupar, nos puede presionar, ¿verdad? Para poder realizar tal vez alguna cosa que tenemos en mente, ya puede ser en algún trabajo, en el cuidado de los niños, etc. Pero hoy vamos a concentrarnos en la parte financiera. Financiera, por eso hoy día le hemos llamado estrés financiero, cuidado con el estrés financiero. Y para esto quiero presentarles un poquito más a detalle a cada uno de nuestros hermanos, preguntándoles, los vamos a conocer un poquito, ¿está bien? Arrancamos con nuestros hermanos que están aquí, Jorge y Liz. La primera pregunta tal vez nos estrese. Es sencillito la pregunta. ¿Cuántos años de matrimonio llevan hasta este año? A ver, por favor, adelante. ¿Quién desea responder? Querido pastor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida iglesia. Bueno, pastor, llevamos 16 años ya de matrimonio, vamos a cumplir este año y bueno, pues ha sido tiempo muy maravilloso, de lo que se pierden jóvenes. ¡Eso! 16 años de matrimonio este año. ¿Qué fecha, Liz? ¿En qué fecha cumplen los 16 años? El 11 de octubre, pastor. Buenas tardes a todos. Ah, ya, qué lindo, qué bueno. 11 de octubre, 16 años. Bueno, mis hermanos, aquí para este lado, voy a preguntar a mi hermanita también, a los dos, por supuesto, pero mi hermana la respuesta de cuántos años de matrimonio llevan hasta este año. Pastor y hermanos, buenas tardes. Llevamos 29 y medio, casi por cumplir 30 años. Nos casamos un 18 de noviembre de 1995. Fecha inolvidable. 19 de noviembre del 18 de noviembre de 1995. No. Estamos alrededor de 30 años. 30 años de matrimonio. Así que tenemos aquí a una pareja que ha duplicado o dobleteado la felicidad que dijo Jorge, y 16 por este lado que está también buenos años. Qué bueno. Conociéndolos, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Bueno, gracias a Dios, ¿no? Y agradecer al Señor, ¿no?, por esta oportunidad que me ha dado de estar en este lugar, ¿no? Sí, antes de eso, mucha gente me decía, no, pero ¿por qué en noviembre te has casado? Y ese es Día de los Difuntos, decía, ¿no? Así me hablaban, ¿no? Más que todo eso, no, yo no tengo ninguna creencia en ese tipo de palabrerías, ¿no? Simplemente nosotros nos hemos casado, como decía mi esposita, en noviembre, ¿no? Ahora, en relación
solamente somos una familia muy reducida, ¿no? Tengo una sola hija, ustedes conocen que es Leonice, está ahí atrás, ¿no? Ella es jovencita. Gracias a Dios me ha bendecido, es un milagro también de parte del Señor, ¿no? Que nos ha bendecido. No hay más hijos, la única es. Amén, hermanos. Eso, pastor. Gracias. Un hijo y no noviembre igual, en fechas noviembre igual se casan, porque hay esos dichos también, ¿verdad? Por este lado, mis hermanos, ¿cuántos hijos y cómo se llaman sus niños? Ahí, pastor, nosotros hemos triplicado. Tenemos 3 hijos. Está nuestro hijo mayor, Jorgito, y tenemos a Samuel, y luego está nuestra Lucianita. Qué lindo, muy bien. Creo que ya de alguna manera todos lo estamos conociendo a ellos, a alguna parte ya de sus vidas. Pero entraremos al estrés financiero. Yo quiero preguntarles a ellos, y tal vez la pregunta es, ¿no? ¿Alguna vez dentro de su matrimonio, en todos estos años, se han estresado financieramente, económicamente? ¿Ha habido estrés? ¿Cómo ustedes lo ven esta parte, mis hermanos? Empezaremos con nuestros hermanos aquí. Solamente saber si pasaron estrés, ¿sí o no? Sí, pastor. Nosotros, como toda pareja joven, prácticamente yo me he casado a los 30 años, ¿no? Mi esposa esa vez era menos de 10 años, ¿no? O sea, la cuestión es que finalmente, pero Dios así ha querido, nos hemos casado como ya les decía, 30 años, y pues en ese lapso, como toda pareja, prácticamente estábamos felices, ¿no? Durante los primeros 5 años, muy felices, porque ambos teníamos trabajo, ¿no? Ella tenía su consultorio, yo tenía mi consultorio, y generábamos dinero bastante, ¿no? Y los clientes, o sea, los pacientes venían como moscas, ¿no? Harto generábamos dinero, y finalmente hay un tiempo que ha pasado y nos hemos estresado bastante. Hablar sería muy largo, pero sí han pasado estrés después de los prácticamente sí, nos hemos estresado bastante porque hemos pasado una situación de estafa económica por compra de un inmueble, ya, por un valor de $14,000. Hace años atrás, ¿no? En 2000 aproximadamente, por ahí, ¿no? Entonces, eso me ha estresado bastante. Eso, pastor, ¿no? Ok. Ahorita vamos a desatar a ver ese estrés, ¿qué ha pasado? De 5 años de tan lindo estábamos viviendo y de repente apareció el estrés para ellos, ¿no? Se vino un momento difícil. A este lado preguntaremos también lo propio, ¿no? Hasta estos 16 años, ¿alguna vez han tenido estrés financiero? Claro que sí, pastor. Bueno, el dinero es un mal necesario, pastor. Oh, caramba, es un mal necesario. Sí, necesitamos sí o sí para mover todo, pastor, con todo. El dinero lo necesitamos para comprar, para el sustento de la casa, y claro que sí, provoca estrés, pastor. Pero nosotros como pareja siempre hemos proclamado el Salmo 23 desde un inicio: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces hemos llevado esa palabra como estandarte. Le puedo decir de que no hemos tenido tal vez en abundancia, sí, pero no nos ha faltado. Hemos tenido lo necesario, hemos tenido un techo, abrigo, no nos ha faltado la comida. No puedo decir, no, mis hijos lo han pasado mal un tiempo. No lo podría decir, porque Dios ha sido fiel, pastor, y ha cumplido su palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pastor. Qué lindo, gracias, Jorgito. A ver, vamos a ver eso también, cómo es vivir con lo poquito, porque medio raro es eso, ¿no? Normalmente todos no podemos vivir con poquito, queremos vivir siempre con todo. Pero veremos un poquito, Anita, iremos ahondando este tema del estrés financiero. Yo quisiera preguntar aquí, mi hermano ya nos dio una pauta de que después de 5 años de estar bien, tranquilamente, es lo que entendí, empezaron a venir una situación que no se la esperaban. ¿Cómo pasó, querido hermano, mi hermana, tal vez, cómo sucedió ese hecho, de cómo se apareció esa situación que empezó a estresarles? Adelante, mi hermano.
o mi hermano, cualquiera. Bueno, como Juan decía hace un momento, que después de 5 años entrando a los 6 años, hemos tropezado con esta situación difícil de estrés económico, porque habíamos comprado un inmueble donde ese inmueble había tenido 3 dueños. Y como Juan decía, el dinero que le hemos entregado prácticamente ya no nos quería devolver el dueño que nos ha vendido, el supuesto dueño que nos ha vendido. Y por lo tanto no podíamos ingresar, no podíamos hacer muralla, no podíamos hacer asentamiento de ese inmueble. Y cuando le dijimos al dueño que nos devuelva, era muy difícil. Nos dijo, ya, les voy a devolver. En parte nos devolvió como a cuentagotas, ¿no? Nosotros hemos entregado un dinero en la cantidad que decía Juan, todo completo, pero él nos devolvió 200, hasta 100, a veces 500, 300, ¿no? Entonces, y por fin ya no tenía para devolvernos, porque él decía que se lo había gastado todo ese dinero, y por lo tanto nos dijo, ya, les voy a dar un otro inmueble. Nos ha dado, pero igual tenía problemas así. Y resulta que a ese inmueble ya hemos cambiado de nombre, pero otro dueño ha aparecido de ese inmueble, ¿no? Entonces, donde ya prácticamente el dueño que nos ha vendido estaba afectado. Nosotros también, por la necesidad económica, ese inmueble hemos vendido a otra persona, era a un ingeniero de aguas de Illimani. Entonces, el dueño anterior vino al dueño que nos ha vendido a nosotros, a Juan y a mi persona, al ingeniero de aguas de Illimani, a los 3 nos ha empezado como un juicio, ¿no? Entonces nosotros hemos atravesado eso, pero los juicios, los abogados, los memoriales, los días, todo lo que se requiere para ese determinado juicio, tuvimos que gastar mucha plata, ¿no? Entonces, eso ha sido, pastor, ese problema. El detalle de la situación que les ha desesperado seguramente. Y permítame preguntar, hermano Juan, ¿qué causó en ti como varón, digamos, frente a toda esta situación? ¿De qué manera se vino toda esta situación para ti? ¿Qué te causó? ¿Qué causó la preocupación sobre este inmueble, todo aquello en tu vida personal? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estabas? Bueno, de esta parte, prácticamente, si nosotros hemos entregado el dinero, entonces ese problema, supuestamente ya no, nosotros debíamos empezar el proceso, ¿no? Pero en cambio nosotros no hemos querido, ¿no? Pero al contrario, ellos nos han empezado, ¿no? Y yo prácticamente me he suplicado, ya, inclusive como somos terceras personas, aumentar ya hasta $2,000, ¿no? Y entonces, ni así, ¿no? Y nos ha continuado hasta... Ese proceso ha durado 18 años. Ya cuando Leonice estaba en la vientre de mi esposita, y cuando nació, todavía seguíamos con ese problema. Y hasta que ya he estado en la iglesia Luz y Vida, en el Interandino, esa época ya se ha solucionado, donde yo he continuado, solamente me he confiado en el Señor. El Señor es grande, es misericordioso. Yo me iba toda la verdad, y se ha hecho por muchas vías, porque mi esposita me ha dado poder. Entonces yo solamente actuaba de acuerdo a lo que se requería, ¿no? Entonces él llegó hasta Sucre, viajaba constante hasta Sucre, ha retornado y ya la sentencia ha salido a favor de mí. El Señor obra de esa manera. Yo he visto ese milagro que Dios hizo. Entonces, en ese lapso de 18 años yo me he estresado bastante. Muchas veces no me encontraba con mi abogado terrenal. Él no estaba en su oficina, su celular estaba apagado, había que ir a la audiencia. Aparecía a la última hora, cuando ya más o menos a las 2 de la tarde era, y esa hora llegaba, a la puntual también, ¿no? Pero no contestaba muchas veces a la llamada.
prácticamente me he estresado, me ha causado un dolor de cabeza, una irritación, un malestar, no tenía ya ganas de comer. En sí, no tenía sueños, ni en las noches no podía dormir. Bastante preocupación, no, pero me acercaba al Señor, bastante me acercaba al Señor y me deprimía. Inclusive llegaba a la casa muy irritado, llegaba, miraba a ella nomás, ni qué hacer, solamente me acercaba. Muchas veces lloraba, me acercaba de rodillas al Señor, ¿no? ¿A quién más podía acercarme, no ve? El Señor obró, ¿no? Obró debido a su tiempo. Me recordaba de los textos bíblicos, como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, así solamente hay muchas palabras, ¿no ve? Entonces yo decía, ¿será que este año va a acabar? ¿Será que este próximo año va a acabar? Así solamente, pero llegó en 18 años. Pero si yo dejaba, mis hermanos, si dejaba, prácticamente yo ya perdía. Hubiese perdido, ¿no? Pero el Señor me ha encaminado. En ese transcurso ha habido muchos milagros, ¿no? Todo salía a favor de mí, en aquí, en allá. Todo salía en favor de mí. Entonces, así Dios ha obrado, pastor. Lo que entiendo, mi hermano Juan y Anita, yo creo que aquí tenemos que identificar qué causa cuando hay estrés, ¿no? Nuestro hermano nos decía algunos de esos síntomas. Causa dolor en el corazón sobre todo, pero enfermedad también, porque Dolor decía de dolor de cabeza que cabeza tenía. y todo eso. Tal vez problemas entre la familia también, entre pareja. ¿Qué hacemos? ¿Por qué hemos aceptado, no? Problemas en la familia Esa también. presión hacía que mi hermano pueda tal vez hasta desfogarse un poco la tristeza, ¿no? Con su esposa, con su niña, tal vez no, porque no podía ni dormir, no tenía ganas de comer. O sea, miren, hermanos, el estrés realmente puede causar muchas cosas, tanto emocionales, inclusive físicas, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con nuestro hermano. Lo bueno que fue es que él se agarró del Señor, pero no por ser cristianos, a veces no nos ataca. Nos puede atacar, mis hermanos, ¿no? Pero tenemos que saber cómo enfrentar esos momentos. Mi hermano nos comparte algo muy real que sucede cuando hay este tipo de procesos, juicios, ¿no? Los juicios no se ganan en un mes, no es para un año, a veces son como lo que el hermano testifica aquí, 18 años, imaginan 18 años, cada mes, cada año diciendo cómo ves, cómo se va a solucionar, no se va a solucionar, y realmente no me imagino cómo lo habrá pasado, realmente son años de lucha, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Pero mi hermana, ¿había también para ti estrés? Mientras él sufría aquello, ¿cómo estabas tú? Prácticamente, pastor, yo también estaba muy preocupada por esta situación, pero yo solamente encomendaba al Señor, porque ahí también dice la palabra, no os afanéis, ¿no? Nos habla en Mateo 6, 25 a 34, la palabra dice que no tenemos que preocuparnos porque Él sabe la necesidad de nuestras cosas. Entonces yo leía la palabra y oraba, y al orar el Señor usaba personas. Había una persona, un cliente que venía al consultorio y ella llegaba y decía, el Señor me ha hablado. Y yo decía, en estos días Juan está en el proceso, tiene que presentar el memorial, en el juicio y todo. ¿Qué hacemos?, me decía ella. ¿Cómo estás? Y yo me rendía, ¿no?, a mar de lágrimas emocionalmente, porque bastante me ha afectado en mis emociones también este estrés económico, porque también la plata también se gastaba y no era poco. Porque el abogado hablaba 3,000, 4,000, 5,000 hablaba, ¿no? Y en esas épocas era un dinero alto era el dinero. Y yo me entregaba al Señor y con ella orábamos, ¿no?, en el consultorio. Si esas paredes hablaran, pastor, me arrodillaba al pie del sillón y oraba con ella. Y ella decía, ¿no tienes alguna ropa de él? Y yo decía, no he traído ninguna ropa,
pero sí tengo su mandil, su guardapolvo, decía, ¿no? Y la hermana agarraba, y no he traído aceite, decía, pero lo puedo hacer. Y agarrábamos el mandil y orábamos, ¿no? Y él esa tarde llegaba tranquilo, con una sonrisa, así llegaba porque Dios usaba a Juan. Y más que todo yo me acercaba harto al Señor y no dejaba pasar la oportunidad, hasta entrando en el baño oraba, pastor. Sí, le pedía harto su ayuda y que nos guíe, que le guíe también a Juan cómo resolver este problema. Y no ha sido un problema, como decía Juan, ha sido por vía penal, hemos ganado, vía civil antes, hemos ganado, luego por vía penal nos ha empezado, al último nos ha llevado a Sucre. Y porque él decía, y para eso ha sacado la plata. ¿De dónde habrá sacado? Pero el hombre que nos ha seguido el juicio ha sacado la plata para trasladarnos a Sucre, y no había sido poca cantidad trasladar allá. No sé cuál era en su mente de esa persona, pero el Señor ha seguido obrando. Cada paso que dábamos, el abogado decía, nosotros vamos a conseguir testigos y a los testigos vamos a enseñarle así vas a decir. Pero yo decía, Señor, no podemos presentar falsos testigos, nosotros queremos que sea todo lo que ha ocurrido real, no queremos inventar, decía al Señor. Y al abogado le tocaba el Señor, y el Señor, al haber tocado al abogado, el abogado decía, ya no vamos a presentar todos los testigos, vamos a presentar solo 2, y ellos van a decir la verdad. O sea, he visto la mano de Dios, pastor, en esto. O sea, en este problema pudo había varias maneras de ganar. A la mala, engañando, se podía hacer, pero ustedes determinaron no manejar ningún tipo de situación contra la voluntad de Dios, sino mantenerse como cristianos, hacer lo que se debía de hacer, y a pesar de eso Dios estuvo ayudándoles en este proceso, que fue un estrés financiero para ustedes. Como ustedes dicen, salía dinero, y era siempre seguramente para ustedes esa de dónde sacamos dinero ahora para poder seguir solventando este proceso, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo creo que aquí vemos que en un matrimonio a veces se puede presentar este tipo de situaciones, ¿no? Y nos ha mostrado por un lado cómo Dios les ha ido ayudando, ¿no? Vamos pensando, seguramente va a haber preguntas más luego sobre este tema que nos está hablando del estrés financiero que nuestros hermanos tuvieron que pasar 18 años con esa situación, ¿no?, de la economía. Mis hermanos, volvemos con nuestros queridos hermanos. Ellos nos decían de otra manera, no nos hablaban de cómo han empezado. Siempre Dios los ha bendecido, aunque no a cuerpo de rey. A ver, explíquenos eso, cómo ha sido esos momentos tal vez donde ha habido necesidades, pero cómo Dios ha sido en su matrimonio, hermano Jorge. Amén, pastor. Bueno, pues como decía la hermana, ¿no ve? Dios conoce nuestras necesidades. Bueno, un día apareció una necesidad, la necesidad de tener un carrito. Y yo recuerdo que fuimos a visitar a mi mamá y nos venimos de su casa, estábamos en la avenida y mi hijito Josué estaba chiquito y nos pesca la lluvia, pues. Yo antes... En pleno sí, camino. En pleno camino, nos baña, pues, y recuerdo que estaba agarrado de pancito más, mi pan estaba ya mojado, Coquito nomás estaba ahí debajo de nosotros ahí. Entonces decimos, necesitamos un carrito, así ya. Para entonces yo trabajaba en la alcaldía y mi sueldo no era mucho, entonces decía, necesitamos un carrito, nos podemos comprar así, aparece esa necesidad. ¿Cómo lo hacemos así? Y entonces yo me sumaba, pues no sé, tengo que trabajar durante más de 3 años para conseguirlo, porque para entonces el carrito que quería costaba entre los $4,500, $5,000, estaba uno que podía andar. Sí, entonces resulta de que pasa unos meses, me sacan del trabajo. ¿Te sacan del trabajo? Sí, es que había cambiado ya el alcalde, entonces empezaron a sacar a la gente que estaba, y claro, mi carrito se fue con alas. Ya no hay sueño. ¿En qué pensar? Sí, porque tenía que cumplirlo con lo primero, ¿no? Mi hijito necesitaba pañales, entonces era lo más necesario. Y yo siempre lo he hecho de todo.
Una de las cosas que sabía hacer, pues de joven había aprendido a coser. Y mi mami me dice un día, ¿por qué no sacas chamarras? ¿Sabes hacer eso? Me dice. Ah, sí, y mi mamá tenía su puesto en la 7 de julio. Claro que sí, dije, ¿por qué no? Y he intentado, he sacado chamarras. Aunque antes a eso he sacado lentes vendía, pero me ha ido mal con los lentes, chucha, no, ni para la comida, pastor. Pero con la chamarra me fue distinto. Recuerdo que vino un día un caballero, un varón, me dice, qué bonitas chamarras, me dice, ¿esto es importado? Me pregunta. Bueno, si le decía que era importado, iba a comprarme, pero le dije, no, es nacional. Le digo, pero está bien, me dice, este parece importado, ¿puedes hacer para mis compañeros de trabajo? Me dice. Claro que sí, le digo, te dejaré mi tarjeta, me dice el hombre, y me deja su tarjeta. Había sido gerente general de Multivisión, sí, y había sido su oficina en Calacoto. El lunes ven a mi oficina, me dice. Ya, le dije, y dudando fui a su oficina y vieron la chamarra, llevé la muestra y le comento que, pastor, ese día me entregaron harto dinero. Me dice, hazlo, me dice, sabes que necesitamos casi 190 chamarras, me dice. 190, le dije, no, ¿puedes hacerlo, no? Me dice, claro que sí, le dije, lo puedo hacer. O sea, antes de eso no hiciste tantas chamarras. No hacía muchas chamarras, pastor, hacía solo lo que se vendía, digamos, ¿no? En el puesto se vendía dos, más o menos bonito, entonces, 5 más. 3, digamos, así hacía, pastor. Y entonces ese día me desembolsó el dinero, casi como $3,000 me desembolsó, sí, me dio, y luego después con eso fui a comprar material y máquinas. Compré máquinas más y pude armar mi taller de costura, pastor. Y le comento que el carrito que quería, que iba a durar 4 años de ahorro, se hizo menos de un año, pastor. Sí, el hombre me pidió más cosas. Hice carteras, hice mochilas, hice maletas. Y mira que Dios abrió las puertas. Parecía que se había cerrado, ¿no?, para el carrito. Y cómo abrió las puertas y pudimos comprar mi puesto de venta de la 7 de julio, pudimos comprar el carrito y todo eso, pastor. Dios es fiel. Sí, Dios, cuando tú te rindes al Señor y lo buscas en la intimidad, Dios responde y te da de acuerdo a tu necesidad que tienes. Sí, pastor. Pero algo, Anita, no sé si a mí me sorprende cómo que soñaban algo para alcanzar un cochecito, se han sumado así como se debe, ¿no? Realistas, bien realistas, 1, 2, 3 años, y al año o menos de un año te sacan del trabajo. Meses. O sea, y ya no hay ahora ni los sueños, y ahora hay que ver otra cosa, en qué vamos a trabajar. A ti como varón te pasó algo de estrés, o sea, te preocupaste por esta situación. Hubo algo para decir, ¿y ahora qué hago? ¿Vino esos pensamientos? Le comento que cuando me entregaron mi memorándum o sea, no, ya hasta aquí nomás, muchas gracias, sí, de agradecimiento, yo traté de llegar con la cara más feliz a mi casa. Así, así. Pero sí, digamos, me afectó, digamos, no, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, se separaron mis oídos, ¿qué hago ahora? O sea, buscaba opciones de todo lado. Claro, pero te afectó algo, te hizo... Sí, me movió un poco el piso, me movió. Y me había puesto a hacer muchas cosas, como le decía. Yo de niño ayudaba siempre a mi mamá, sabía hacer pan. Hasta me puse a hacer pan en ese tiempo. Dije, no, ir a ayudar a hacer panes. Entonces... Porque los gastos continuaban, las claro cosas tenían que seguir, por más que te despidieran. Claro, el pañal costaba, pastor, 140. La leche costaba, era pagar los gastos de la casa. Teníamos una pequeña deuda también que cubríamos, entonces eso no te esperaba. Todavía tenías una deuda pequeña, sí, y tenías que solventar. Tenía que cubrir eso, sí. Bueno, Dios ha sido fiel, pastor. Ajá. No podría decir de que no he ido a golpear puertas y para prestarme para una cuota o 2 cuotas. No, pastor, no ha habido. Siempre Dios ha provisto, sí, pastor. Gracias, mi hermano. Pero mi hermana Liz, ¿qué pasó cuando te enteraste? ¿Cómo llegó a la casa? ¿Me despidieron así? ¿O cómo te enteraste que te despidieron? ¿Y cómo causó en ti? ¿Qué te causó eso? Bueno, sí, como
como esposa, yo ese rato que me he dicho, y ahora, así, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero no hubo una angustia en mi corazón, la verdad, así de que una desesperación de que ahora sí ya fue nuestro fin, así, ¿no? Vamos a darle nuestro último manojo de harina a nuestro hijo y vamos a echarnos a morir. No fue así, sino más al contrario. Yo dije, bueno, Señor, y he aprendido esto, ¿no? Que si Dios permite que una puerta se cierre, una más grande se va a abrir. Entonces, y pasó eso, no teníamos pensado de incursionar en el comercio, digamos, ¿no? Y de hacernos en esa época tal vez comerciantes, pero se ha dado de esa manera. Y Dios busca siempre otras estrategias para bendecirte, busca siempre otros canales de bendición, ¿no? A veces en tu trabajo no es fijo, ningún trabajo es fijo, ¿no? Por más de que tengas ítem, por más de que tengas un sueldo, no está garantizado. Pero si llegara a cortarse como nos pasó, entonces siempre es bueno tener un plan B. Y en ese momento no sabíamos cuál era el plan B, pero Dios sí. Y Dios ha ido abriendo las cosas. Algo que hemos aprendido es que a escuchar al Señor y a ser obedientes en las cosas que Él nos da. Entonces, esa época yo no me desesperaba. Yo he dicho, oh no, ahora esposo, ¿qué vamos a hacer? Tú eres el proveedor, tienes que sustentar a la casa. No, sino que más al contrario, me puse en su lugar de Él y dije, bueno, está triste tal vez o preocupado y no me lo quiere decir, ¿no? Porque a veces como varón siempre no es que... Macho. Sí, así. Sana. Pero siempre ser ese apoyo también como esposa, ¿no? Y decir, no te preocupes, vamos a salir, Dios va a obrar. Y así ha pasado, ¿no? Y mire que tal vez en un momento ni siquiera teníamos el capital para comenzar. Sí, Jorge tenía sus máquinas y todo, pero no había un capital para comenzar. Y me venía a memoria, Dios ha usado una persona que ha creído en nosotros, en nuestro trabajo y nos ha bendecido con un monto económico así. No sabíamos cuánto era, nos ha dado nuestra mano, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, y nos dio y no sabíamos cuánto era. Y nosotros estábamos orando por un capital, así, para comenzar. Y cuando vemos, y habían sido más de 1,000 bolivianos, y yo, wow, gracias, ¿no? Y gracias a este varón que ahora está en la presencia del Señor. Fue alguien que también vio en el Señor que iban a necesitar. Dios le mostró y les entregó algo como un símbolo de que Dios no les ha soltado. ¿Cuántas dan gracias al Señor? Hay tiempos así, queridos hermanos. Algunos matrimonios que están aquí tal vez van a ver que las situaciones pueden venir como lo que vinieron para ellos o como lo que pasó con nuestros queridos hermanos, ¿no? Creo que estas dos historias que estamos escuchando nos traen a pensar cómo debemos prepararnos para pasar los tiempos difíciles, porque puede haber, queridos hermanos, no podemos decir, a mí no me va a pasar nunca. Puede suceder, o como no también, puede que no pase, pero si pasara, ¿cómo deberíamos de afrontar? Y me gustaría ahora entrar a esa parte, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros tener cuidado del estrés? Porque nos puede enfermar, lo dijimos hace rato, nuestros hermanos estaban en esa situación. No solo nos puede enfermar, nos puede alejar del Señor, porque ustedes sabrán que a veces cuando nos aprieta tanto la situación económica, uno dice, no, trabajaré más el doble, incluso hasta domingo, ¿no? Trabajaré y poco a poco esto nos puede alejar del Señor también. Ese es un peligro también. Sí, porque la presión es fuerte y el momento es fuerte y a veces muchos al que queremos afectar siempre es a Dios, ¿no? Bueno, Dios va a entender. Él sabe por lo que estoy pasando. Él sabe lo que estoy pasando, así que Dios va a entender, ten que trabajar, pues, ¿no? Entonces, de repente hacemos como que Dios no le va a afectar, pero no es que a Dios le afecta, sino nos va a afectar a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver con qué cosas hemos visto ya para ver cómo afrontar estos momentos. A ver, voy a ir primeramente con mi hermano. Ellos varias veces dijeron, no, Dios nos ayudó, Dios estuvo con nosotros, ¿no? Y en algo que quiero yo enfatizar, tal vez es lo que el hermano Juan decía, muchas veces tenía ganas y tal vez lloró, se vino la tristeza, la amargura, el momento,
¿por qué estas cosas me han pasado? Pero algo dijiste, hermano. Dijiste, no, recordaba las palabras de Dios. Hermano, ¿podrías decirnos un poco más explícitamente cómo fue que la palabra de Dios te alentaba en esos 18 largos años de estrés frente a este juicio, ¿no? Donde plata se necesitaba para seguir haciendo la batalla? ¿Cómo fue que la palabra te ayudó? Hermanos, pastor, una batalla duro era, ¿no? Era ir como al trabajo, en este caso llevar ese proceso, ¿no? Era ir como al trabajo, ¿no? Y el tiempo que se perdía, ¿no? El tiempo, el dinero, sobre todo el estrés, ¿no? No había tranquilidad, ¿no? Entonces yo le afrontaba, ¿no? Porque más que todo yo hice un compromiso con el Señor. Hice un compromiso. Cuando yo me he acercado en la iglesia a los pies del Señor, Señor, decía, no, perdóname todo lo que hice, mis pecados, perdóname, pero desde ahora en adelante te voy a seguir hasta la muerte, decía. Eso era mi palabra. Por eso yo he entrado en compromiso. Estoy trabajando en el servicio, no solamente acá, en otro lado igual he trabajado, pero gracias a Dios la iglesia me ha acogido acá y me he restaurado en esta iglesia. No estaba bien centrado en la palabra en otro lado, no estaba centrado, pero aquí, cuando llegué aquí, los hermanos han sido muy amables, compasivos, me acogieron. Agradezco a Dios. Aquí me siento como en mi casa. Entonces me ha agarrado de estos textos bíblicos, ¿no? Que dice Mateo 22, 37 a 39. Ahí dice, ¿no? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esas palabras me agarraba, ¿no? Te voy a amar al Señor. Señor, te voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mente. Te voy a amar, así también a mi prójimo, tío. Por eso yo he perdonado a aquellos que me hicieron daño, ¿no? Yo he perdonado de corazón, yo he perdonado. Y también esta palabra que dice en Proverbios 3:5 dice: fíjate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice. Yo antes me apoyaba en las personas, ¿no? En los hombres. Y eso no había sido tan bueno, ¿no? Había que apoyarse en el Señor. ¿Y por qué no, antes de cometer esos errores, acercarnos al Señor, confiar en el Señor? Y como también, como acá tenemos nuestros pastores, para cualquier trabajo, actividad o negocio o compra de muebles o compra de movilidades, siempre consultar primero a Dios y también a los pastores, a los líderes. No confiarse en los hombres. Yo más que todo me confiaba en aquellos tiempos en mi sabiduría, por lo que soy, ¿no? Pero yo me he humillado delante del Señor. Pero el Señor ha sido tan bueno, tan compasivo, o sea, tan misericordioso sobre todo. Entonces Dios me ha sacado de esto. Yo he buscado primeramente a Dios, ¿no? Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Por eso he buscado primero al Señor y después las cosas vinieron por añadidura. Gracias a Dios y estoy estable, tengo mi hogar, estoy muy agradecido al Señor, estoy completamente confiado en el Señor. Sé que el Señor ha obrado por nuestras vidas, nos ha sacado adelante.
estamos muy felices sobre todo desde hoy en adelante. Hemos estado siempre acercándonos al Señor y voy a seguir voy a perseverar hasta donde el Señor me prestará la vida. Gracias al Señor, ¿no? Eso, pastor. Amén. Un aplauso al Señor por esa maravillosa forma como Dios le ha cuidado. No sé si usted captó las cosas que el hermano dijo, ¿no? La palabra del Señor. Leer la palabra, mis hermanos, nos ayuda a poder sobrellevar todo estrés. A veces, como decía el hermano, puede hablarnos ciertas personas, pero no hay mayor poder en la palabra que nos ayuda a levantarnos también, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, creo que en esos momentos hay que acudir a la palabra, hay que estar con el Señor, hay que orar, porque así por así solos no vamos a poder, con la ayuda del Señor sí. Entonces yo creo que ahí vamos viendo esta parte, pero veamos la otra partecita. Me gustó también ver que aparte de la confianza que dijeron, tu lema, ¿cuál era en la casa? Jehová es mi pastor. Sí, pastor. Sí. Esto viene desde, cuando nos hemos casado con Liz, recuerdo que orábamos, o sea, para cuando salíamos rápido para comer, nos decíamos, ya cantaremos, y le hemos hecho como una canción. Jehová es mi pastor, nada aquí me faltará. Amén. Y comíamos. Y hasta hoy en día mis hijitos siempre lo repiten, siempre estamos con ese es nuestro lema en nuestra casa. Ajá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un lema, es un canto. Es un canto, sí. Sí, pastor, lo tenemos eso pegado hasta en mi techo. sí, pastor. Y bueno, también quisiera yo decirles, ¿no?, a los jóvenes, yo desde que me he convertido, desde que conozco al Señor, ha sido mi compromiso eso de dar las ofrendas y los diezmos. Es algo que lo hacemos nosotros como esposos, ¿sí? Lo apartamos, decidimos en el negocio así lo propio, vendíamos un producto, lo anotábamos y sacábamos lo que es los diezmos y siempre lo hemos apartado así, pastor. Yo creo que a eso el Señor ha respondido también. Como le decía, no tenemos en abundancia así, wow, mira que viven en mansión, no. Nuestra casa es humilde, pero nos acogemos ahí, tenemos el calor, tenemos el calor de la familia. Y sobre todo veo a mis hijitos que están sanitos, digo, Señor, gracias. Tal vez hay otros papás que están yendo por hospitales, así, viendo a sus hijitos que están enfermitos, pero la bendición de Dios lo veo en esos también, pastor. Quiero entenderte, querido hermano, o sea, aparte de la confianza en el Señor, tú acudiste a los principios de la palabra, ¿no? Porque la Biblia dice que si deseamos ser bendecidos, no solo en la parte económica, sino en todo sentido, la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, y así como prospera tu alma, en todas las cosas, dice, ¿verdad? Entonces tú practicaste esa, desde joven, antes de casarte, practicaste el dar tus ofrendas, tus diezmos, porque esto lo viste como una forma también del cual Dios puede bendecirte. Amén, pastor. Sí, así ha sido, pastor, desde que llegué a la iglesia, aprendí y lo hice, pastor. Mi mamá es testigo. Yo recuerdo que sacaba mi sueldito y tal vez en algún momento ya me ha visto cómo lo separaba. Y yo les aconsejo, jóvenes, hermanos, háganlo. Dios es fiel. Tú no estás perdiendo tu dinero, estás invirtiendo en el reino de Dios. Porque este lugar donde estamos se ha construido con ese dinero y se está haciendo, y van a llegar personas como un día he llegado yo, tal vez con muchas cosas, y aquí me he restaurado en la casa del Señor, y de hecho es que van a llegar muchos más, y para eso es, mis hermanos. Así que yo les animo, jóvenes, de que Dios es fiel, el Señor es fiel, y Él da sin interés. Así que yo les animo, mis hermanos. Ok, gracias. Creo que estamos ya a la final. Quisiera llegar a esto también, ¿no? ¿Cómo enfrentamos con confianza, leyendo la palabra, practicando los principios bíblicos? Pero hay algo más que me llamó la atención en Jorge. Él decía, los momentos cuando se le vino la dificultad, había herramientas que podías realizar, o sea, utilizar ciertos talentos que Dios te ha dado, ciertas habilidades, ¿no?
Cuéntanos, hermano, eso cómo te ha ayudado en el desarrollo de tu vida como varón, ¿no? Sobre todo como varón, cómo te ha ayudado a poder resolver momentos de crisis, ¿no? Porque dijiste que empezaste ayudando a hacer pan para tu mamá, ¿así es? Sí, pastor. Bueno, soy uno de los que tiene 1000 oficios. Pastor, pero la verdad es que sí, he aprendido en estos, bueno, a lo largo de mi vida, tengo más de 40 años ya, muchas cosas. Entre ellos, mi mamá nos ha enseñado a hacer pancito, he aprendido a cocinar, mi mamá suegra que cocina tan rico, me metió hasta la cocina, tenía una tienda, un restaurante, no saben cómo eran mis hermanos. Rico. Sí, pero el Señor también, o sea, como decía hace momento la pastorita, a veces tal vez volteamos nuestra mirada. Yo digo, no, si hubiera continuado, en algún momento se me pasa por la mente, hubiera tenido mi casa en la 7 de julio, y así, te atrae. Y recuerdo que los domingos ya me quedaba ahí, ya no quería venir a la congre. Sí, y lo he hecho en la cocina, sé algo de albañilería, sé algo de mecánica, le he metido de todo, pastor, soy hasta guía de montaña. Sí, pastor. Entre ellos, tal vez el que más ha resaltado ha sido en el área de costura. Sí, ese ha sido mi fuerte, tal vez, en estos años para lo que Dios ha utilizado para bendecirme, pastor. Para poder ayudarte a sostenerte económicamente. Sí. ¿Qué podemos decir a los jóvenes? ¿Qué podemos decir a la gente joven que tal vez está estudiando, no para ser mecánico ni para ser panadero, nada, pero a veces es necesario aprender, yo creo, ¿verdad? Sí, pastor. Le comento que en esos años cuando yo trabajaba en montaña, conocí a un varón. Me decía, no, él estaba de chofer para entonces. Bueno, es mecánico, pero estaba de chofer para llevarnos a la montaña. Me dice él, yo tengo un primo, me dice que tiene su currículum es así, me dice, así de alto, es ingeniero, es esto. Ya me dijo sus carreras, pero de ninguno trabaja, me dice. ¿Pero por qué? Le digo, si es así, si es tan capísimo, ¿por qué? Le digo, es que él piensa que no es bien pagado donde va, me dice. Ah, ¿y qué hace? ¿Y de qué vive? Le digo, vive las costillas de su mamá, me dice. Queridos jóvenes, yo les quiero aconsejar, es bueno estudiar, pero también es bueno aprender a hacer de todo. Tal vez en algún momento no va a haber, digamos, de la carrera que has estudiado, no va a haber trabajo, pero tu boca necesita comer. Y los que te siguen también necesitan comer. Y hay que aprender a hacer de todo, mis hermanos. Yo quisiera decirles eso. En algún momento les va a ayudar el saber hacer, no sé, tal vez su papá tiene algún oficio de carpintería, algo. Aprendan. Si tal vez es mecánico, no, abran los ojos bien y aprendan, mis hermanos. Yo les aconsejo eso. En algún momento les va a servir. Les va a servir como a mí me ha servido. A mí me ha enseñado a hacer pan. En el comercio ha estado mi mamá y cuando he incursionado en el comercio me ha ido bien. He podido hacerlo, pastor. Sí. Qué bueno. ¿Cuántos dicen amén a ese consejo? Es un consejo. Y la Biblia habla de eso, ¿no? De que Dios nos da capacidades y habilidades para desarrollarlo, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que ver que es una área que tal vez muchos de nosotros podamos verlo muy lejano, ¿no? Yo nunca voy a hacer aquello, pero a veces en la vida nos puede hacer muchísima falta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos evitar el estrés financiero? Por ejemplo, cuando ya estamos casados, teniendo estas habilidades, con el favor del Señor, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a abrir puertas. No se olviden, dile al que está a tu lado, Dios abre puertas. Si te sacan de un lado, Dios va a abrir puertas, pero tienes que ser habiloso. Mire, me hace pensar, la habilidad de costura le ayudó para que pueda abrirse una puerta. Dios permitió que haya una puerta. Entonces creo que hoy estamos aprendiendo cómo poder enfrentar el estrés financiero. A los que están tal vez casados, tal vez están pasando alguna situación donde les causa esta dificultad, podemos aprender estas otras cosas también que Dios pide que hagamos. Trabajar, el trabajo siempre es una bendición, hermanos. Amén. Quiero que piensen rápidamente en unas preguntas. Si alguien tiene más preguntas aquí a las hermanas o a los varones, mientras mi esposa da este punto, después arrancamos con preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano. Tal vez vamos a tratar de
de mandar este micrófono y poder tal vez compartir. Adelante. Allá ya está preparado Allá el ya está micrófono, preparada la así que pregunta. levanta Ok. nomás la manita. También algo que Liz compartía, ¿no? Un principio decían dar los diezmos, y eso es excelente. Eso es muy primordial en la vida de un cristiano. Cuando tú le das al Señor, Él te bendice, pero dice sobreabundantemente, no te va a faltar para nada. Eso es muy bueno. Pero también otro principio, me comentabas, ¿no? De servirle al Señor desde joven. Es algo que se invierte también y el Señor no te suelta. Sí, pastora. Es muy cierto, ¿no? Cuando somos jóvenes tenemos mucha energía y a veces no sabemos cómo utilizar tanta energía que tenemos, ¿no? Entonces lo mejor es involucrarse siempre en las cosas del Señor. Yo les animo a las jovencitas, a los jóvenes que están solteritas, dedíquense, enamórense este tiempo más de lo que puedan del Señor. Dediquen tal vez las horas que tienen extras, no saben qué hacer. Vamos, yo estaba cuando estaba soltera, cuando de muy joven, cuando he llegado adolescente a la congregación, siempre me he visto involucrada en todas las cosas que hacía. A veces venía más de 2 veces a la congre cuando estábamos en la 16 de julio, 3 veces me he metido a hacer, estaba en la escuela bíblica, estaba en el ministerio de alabanza, o sea, en todo lo que se ha podido dar. Y miren que en todo ese transcurso, también de esa manera, sirviendo al Señor, lo he conocido a mi esposo, ¿no? Y entre los dos, ya con más amor al Señor, ahora nos encontramos en el servicio. Pero algo muy importante, así como nosotros hemos comenzado tal vez sin una herencia que nos hayan dejado nuestros papis, ¿no? Porque algunos tienen ese privilegio y es un regalo que Dios les da, aprovechenlo los que tienen y los que no, y si tienen que empezar de cero. Entonces, todo ese tiempo que nosotros hemos invertido para la obra del Señor, cuando hemos pasado estos tiempos difíciles o tal vez complicados económicamente, hemos visto ese remanente de Dios en nuestras vidas, ¿no? Hemos visto esa provisión de Dios, porque nunca nos ha faltado nada. Sí, no hemos tenido tal vez los lujos que algunos gozan, ¿no? De los hijos privilegiados ya, pero sí hemos podido ver la mano de Dios así en las pequeñeces y Dios nunca nos ha dejado. Amén. Gracias, mi hermanita. Ahora sí, iremos a la pregunta. ¿De quién fue? ¿Quién era? Adelante. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? A nuestros queridos hermanos, ¿cómo poder enfrentar y cuidado con el estrés financiero? Adelante, ahí atrás, por favor. Buenas noches, amados hermanos. Bueno, la pregunta es, quisiera que nos den consejos basados en su experiencia de cómo han ido haciendo el manejo financiero en el matrimonio, desde que se han casado y hasta ahora. ¿Cómo ha sido el manejo de la economía desde que casaron hasta ahora, no? Sí, muy bien. Mi hermana, por favor. ¿Para quién? ¿Para alguien en particular? ¿Cualquiera? Ok, adelante, mi hermana. Bueno, los recursos económicos se deben manejar con mucho cuidado, porque la palabra dice que todo proviene de Él, por Él y para Él. Y yo decía a mi esposo, trae el dinero, ¿no? De Él. Sí, y cuando cobraba todo me daba hasta el último centavo, ¿no? Entonces yo apartaba el diezmo apartaba, y recién podía usar ese dinero para las múltiples situaciones que se necesitan en un hogar, siempre tomando en cuenta lo que es gastos, cuántos ingresos hay, los egresos que son los gastos, cuánto está saliendo, y las prioridades también los apartaba. Las prioridades yo los tomaba en cuenta, las cuentas por pagar, por decir al banco, era mi prioridad, los servicios básicos, la alimentación, los pasajes, y también lo que es de más gastos también, ¿no? Y siempre trataba de controlar en el día controlaba cuánto más o menos se está gastando, ¿no? Para poder ahorrar, porque el dinero es lo
la bendición de Dios que debemos administrar de buena manera, ¿no? Y eso me decía Pastor John cuando ya estaba por bautizarme, que cuidara muy bien de la economía, que lo administrara bien, y lo he tomado muy en cuenta, muy a pecho ese consejo que me dio antes de que llegara al bautismo. Amén. A ver, varias cosas dijo. En primer lugar, reconocer que todo viene de Dios. Utilizó ese texto hermoso, ¿no? Todo viene de Él, todo es de Él. Romanos 11:36. Romanos 11:36, que todo es del Señor. Y sobre eso yo quiero añadir Salmo 24:1 para nuestros hermanos, ¿no? Dice la Biblia, de Jehová es la tierra, 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo viene de Dios. Dios nos da la vida, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da las habilidades para poder realizar ciertas cosas. Reconozcamos a Dios en nuestra vida, que sin Él no podemos lograr nada en la vida. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que aprender, y con mi hermana coincidimos, ¿no?, es reconocer que Dios es el que nos da todo, ¿no ve? La segunda cosa que ella habló, dijo, debes saber cuánto, en qué debes gastar. Eso se llama presupuesto. Presupuesto, saber tener un presupuesto para mi hermana que consultó. Si ustedes no saben cuánto tienen de ingreso y cuánto tienen que gastar, difícilmente van a poder sobrellevar, no cómo tienen que trabajar en esa área. Entonces creo que debes aprender a hacer un presupuesto para que sepas cuánto necesitas, qué hay que priorizar, cuándo hay que pagar, cuánto se debe pagar, etc. Pregunta a ustedes. No me quieren preguntar, no quieren preguntar a los hermanos. Pregúntenle al que está a su lado, ¿tienes un presupuesto? Dile, a ver, como soltero o como matrimonios, ¿tú tienes un presupuesto? Porque si de joven no sabes presupuestarte, entonces tienes que aprender a presupuestar, porque la familia necesita presupuesto. Número 2, pero también algo más. Ahí, añadiendo a eso, Ajá. sí o sí necesitamos un presupuesto, queridas hermanas, hermanos. En este tiempo se sabe mucho de mucha gente que gasta de más cuando tiene un ingreso menos. Gasta mucho en otras cosas que no son necesarias. No sé, las mujeres podríamos decir, gasta en ropa, en esto, zapatos, no sé, todo, a la moda, no sé, no, carteras, cuando su sueldo no cubre todo eso y se olvida de lo prioritario que es la casa. Bueno, en los solteros tal vez pasa eso, no tiene todavía por quién preocuparse en casa, pero cuando uno es casado, ya no te preocupas solamente en ti, sino en la casa, en los hijos, los útiles escolares, no sé, como decía hace rato, en pañales, ¿no ve? En todo eso, ¿no? Entonces sí o sí es necesario hacer un presupuesto. Entonces quiere decir eso, si para no estresarnos, primero reconocer quién es el dueño, preparar un presupuesto para saber cómo estamos y aún para orar al Señor. Pero hay algo más, mi hermana, algo más. Adelante. Y tener cuidado de los gastos innecesarios también y de los gastos inesperados. Por ejemplo, un gasto inesperado que tuvimos el año pasado. Una noche salimos con la movilidad y al volver Juan se chocó con la puerta calle y toda la puerta calle lo metió con el auto, ¿no? Entonces es un gasto inesperado, no estaba dentro de los gastos, dentro del presupuesto. Claro. Y yo tenía un fondo de emergencia donde era para algunos gastos para utilizar, y para él, para Eunice, para mí. Y ese dinero tuve que utilizar y aún me faltó, ¿no? Con eso he cubierto ese gasto inesperado que se presenta. Y así se presentan gastos inesperados como la salud, puede ser alguna necesidad de la familia. Y lo más loable que he aprendido también en este tiempo, la economía, ahorrar en el banco, ¿no? Y a veces vienen amigos, alguna persona donde dice, préstame dinero,
y no lo tengo, pues es la verdad, no lo tengo en casa, ¿no? Es una salida también para afrontar ese tipo de situaciones que se presentan, porque si vas a tener en casa, vas a alzar y lo vas a dar, ¿no? Porque también la persona que viene va a venir con una necesidad también. Claro. Entonces aquí podemos ver y observar, para no pasar tiempos de estrés, es también tener una buena práctica de ahorro, ¿no? De ahorrar un poquito para esos momentos de emergencia o de esas situaciones inesperadas que se pueden presentar y a veces no sabemos qué hacer en ese momento. Entonces miren, queridos hermanos, familias, es bueno también ahorrar, ¿no? Tener algo para poder sostener esos momentos difíciles, ¿ok? Estamos aprendiendo. No sé si mi hermana está contestado la pregunta que hizo. ¿Le parece bien todo lo que compartimos? ¿Está bien? Excelente, ¿sí? Muy bien. Algo más, mis hermanos. Con esto terminamos. Creo que si hay algo más, les voy a pedir la última palabra a mis hermanos. Pero para terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de cesar. ¿Sí? Ok. Una de las cosas que te puede ayudar también, y estamos hablando con mi esposita, y queridos jóvenes, aquí viendo a la mayoría como jóvenes, es recomendarles también no tener una herramienta en la vida, no como nuestros hermanos, por ejemplo, los dos son profesionales, él es doctor, tiene dos profesiones también, digo dos, ¿cómo se llamaría? ¿Carreras? Sí, ¿no ve? 3 carreras o 2 carreras. Mi hermana también. Para ellos nos decía, no tanto el estrés financiero a los primeros 5 años, ¿se acuerdan? Dijeron, no, estamos felices, dice, no, ambos trabajábamos. Entonces, creo que una de las cosas que nuestros papás desean para nosotros es que logremos alcanzar, ¿no?, una meta en la vida. Muchos de ustedes están estudiando, logren alcanzar, que va a ser una herramienta, con algo con el cual van a poder pelear tan duramente como es el día a día, hermanos, ¿no ve? Entonces hay que tener, yo creo, eso y empezar a acostumbrarse a mirar eso, ¿no? Va a ser, el Señor bendiga mi futuro a través de esta carrera también, ¿no? El Señor pueda traer bendición a la familia. Yo creo que eso es muy importante tomar en consideración. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Sí? Así que ánimo, sigan trabajando. Adelante. Pero también, como decíamos hace rato, nos compartía Jorge, ¿no? Puede uno tener un currículo amplio, pero no se abren las puertas. Entonces también hay que saber de todo, saber hacer de todo, ¿verdad? Como decía Jorgito, las manos nos ha dado el Señor para trabajar y a Él no le ha faltado. La palabra habla del flojo bastante en Proverbios, ¿no? Y dice que no seamos flojos, pero al que sí trabaja, al que no es perezoso, Dios lo bendice, ¿no? Y aún así, yo rescato mucho de Liz, ¿no? Si bien ellos han empezado en el Señor y se han conocido y han trabajado duro, así también en el corazón ha nacido el poder estudiar una carrera Liz, ¿no? Y dentro del matrimonio, ella después de tener a los hijitos ha estudiado y gracias a Dios también hoy cuenta ya con un trabajo, ¿no? Porque se ha esforzado bastante en su profesión y aún así Dios ha abierto las puertas, ¿verdad, Liz? Entonces no es tarde también para estudiar, ¿verdad? Entonces se puede y se alcanza como lo has hecho tú también, ¿verdad, Liz? Qué bueno, terminamos este día. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que hoy nos han hablado de los momentos que atravesamos el estrés financiero. Y hoy día quiero terminar con una lectura de la palabra. Si ustedes pueden ir a la palabra del Señor, Salmo 23, me quedo con ese Salmo 23:1. Uno tendería a decir, ¿qué va a pasar mañana? Por ahí no voy a tener dinero. Por ahí hay algo que nos puede sostener y es la confianza en que Dios estará con nosotros. Salmo 23:1, ¿lo podemos leer juntos? Sí, lo sabemos algunos de memoria inclusive, ¿no ven? Podemos repetirlo para poder ser libres de cualquier estrés, para que no estemos peleando en la casa, ¿no? Reconocer quién nos va a ayudar a salir en esos momentos y buscar las formas, las maneras que Dios va a darnos sabiduría para salir adelante. A ver, les pido que por favor leamos 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios siempre bendecirá nuestras vidas en tanto y cuando confiemos en Él y
y utilicemos todo lo que Dios nos ha dado para salir de los momentos que pueda venir. Hoy día tal vez queremos terminar a cada uno de ustedes orando. Tal vez alguien en esta tarde, perdón, me levanté, tal vez alguien de ustedes está pasando alguna situación así. ¿Qué hago? Estoy en una situación muy difícil. Viene un tiempo en el cual estoy luchando con una y otra cosa. La plata no alcanza. No sé mañana qué voy a hacer. Tengo una presión, una deuda, no sé. Hoy quisiéramos orar, porque el Dios que ha bendecido a nuestros hermanos a salir de un problema tan difícil, está aquí también el Señor. Y está aquí el Señor que ha sostenido a Jorge y Liz en todos estos tiempos. Ese Dios que nunca va a hacer faltar si nosotros confiamos en Él. Sí van a venir momentos difíciles, pero siempre con la ayuda de Dios saldremos adelante.